Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre los malos olores que pueden haber en los baños, cuáles son sus causas y cómo poder solucionarlos para que nuestro cuarto de baño no tenga estos malos olores. Los malos olores pueden salir por varios motivos. Uno de ellos puede ser una mala instalación de nuestro váter. Un váter, cuando se instala en la salida del desagüe, se suele instalar una pieza para que haga junta entre el tubo de desagüe y nuestro váter. Pero en muchas ocasiones esta pieza no se coloca, ya que el váter funciona igual. Pero al no hacer junta y no quedar bien sellado, queda un hueco, y por este hueco salen los malos olores. Para solucionar este problema, lo idóneo sería desmontar el váter y colocarle esta pieza. Pero podemos solucionarlo de otra manera, más sencilla, y es hacer un cordón de silicona en la parte de abajo. Esto lo que hará es que no deje salir el mal olor por la junta que tiene el váter y nuestro suelo. En el lavamanos normalmente tenemos instalado un sifón. Este sifón es el que se encarga de que los malos olores no salgan. Si nos sale un mal olor por esta zona pueden ser dos cosas, o bien que el sifón sea secado o sea vaciado. En este caso sería rellenarlo con agua. Dejaremos el grifo abierto para que se llene este sifón. Y la otra razón es que el sifón esté muy sucio, o el desagüe de emergencia esté sucio. En este caso procederemos a limpiarlo con desinfectantes y desincrustantes. En la descripción de este vídeo te dejaré todo lo necesario. Los sifones, para limpiarlos hay que desmontarlos y limpiarlos bien. Es recomendable usar guantes de látex para no ensuciarnos. También en los tapones con válvula automática es muy posible que también se acumule porquería. Es importante limpiar toda la zona bien, ya que todo suma. En la zona de la ducha normalmente también tenemos un desagüe con sifón. Este es empotrado. También es importante tener limpia esta zona. Hoy en día muchos son desmontables, dejándote la opción de abrir y limpiar hasta justo el tubo de salida. Un sifón es el encargado para que no salgan los malos olores o incluso bichos, como pueden ser las cucarachas. Así que si tenemos el sifón bien instalado y lleno de agua, no saldrán ni malos olores ni bichos. Es recomendable que dejemos correr el agua cada poco tiempo, para evitar que se sequen o se vacíen por succión. Si tenemos un cuarto de baño donde normalmente lo usamos a diario, no tendremos problemas de que se sequen, pero sí que tendremos que vigilar con el tema de la succión, que explicaré un poco más adelante en el vídeo. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces tenemos dos cuartos de baño, y uno no lo solemos utilizar demasiado. Sería recomendable por lo menos tirar entre 10 y 15 segundos de agua para que los sifones se llenen y no salgan estos malos olores. Es muy importante tener los sifones siempre llenos de agua y limpios, para que no huelan ni salgan malos olores, ni bichos, etc. Otra manera de limpiar los sifones sin tener que desmontarlos, podremos hacerlo tirando un desincrustante. Colocaremos el tapón y llenaremos de agua muy caliente, llenando la pica. Cuando este esté llena, abriremos el tapón y dejaremos correr el agua. Con esto conseguiremos que arrastre la porquería que esté en los sifones. Pero también tenemos que tener en cuenta el problema de la succión. Esto es un problema bastante común y lo que hace es vaciar nuestros sifones. Si ocurre esto, empezarán a salir los malos olores e incluso bichos. Al ser un sifón opaco no sabremos nunca si están llenos o vacíos, y cuándo ocurre este problema de la succión. Este problema de la succión se produce por un vacío que genera el agua, sobre todo cuando se tira mucha agua por un desagüe, en grandes cantidades. Puede ser incluso un váter, y esto puede ser ocasionado externamente. Me explico. Por ejemplo, en un edificio los desagües son comunitarios y todos vamos conectándonos a este troncal. Si nos fijamos, lo normal y más común es que en el edificio todos tengamos el cuarto de baño en la misma posición. Esto es para aprovechar el desagüe general y simplificar la obra a la hora de hacer el edificio. Entonces, por ejemplo, la succión puede ocurrir si un vecino tira de un váter, o incluso si tira un cubo de agua por el desagüe. Esta succión lo que hace es que cuando se tira mucha agua de golpe por un desagüe crea unas presiones en el tubo del desagüe y lo que hace es succionar. ¿Y de dónde succiona? Pues de la zona más debilitada, que suelen ser los sifones. Esta succión se detiene cuando el sifón se queda sin agua y entonces coge aire. Pero ¿qué pasa? Que nos ha vaciado nuestro sifón, causando que salgan malos olores. Para solucionar este tipo de problemas de succión en los desagües, la solución es forzar una entrada de aire. Normalmente esta entrada de aire se hace en la parte más superior de la instalación, es decir, en los áticos y azoteas. En el tubo de desagüe troncal se deja la salida completamente abierta, para que sea más fácil coger el aire de esa zona, antes que de nuestros sifones. Pero hay muchas instalaciones, ya sean viejas o nuevas, no se deja el tubo abierto en la parte más superior. Entonces causa este tipo de succiones, dejándonos vacíos los sifones. Si no tenemos este tubo abierto, para solucionar el problema, tendríamos que hacer esta instalación.
Tendríamos que hacer una abertura en el tubo en la parte más superior y solucionaría este problema de succión. Esto se suele hacer en la parte más superior para que los malos olores no afectan y no molesten. Y esto es todo, espero que puedas solucionar el problema de los malos olores. Suscríbete para más y hasta la próxima.